Ahí está la entidad María Padilla. Ella me hizo hacer un pacto ahí mismo con Satanás. Llamé a mi hermana, ¿verdad? Estaba tratando de meterla en este mismo mundo para esta misma vida, ¿verdad? Ahí hicimos un pacto, ¿no? También involucrarse con mujeres, pensando que ahí encontraría mi mayor felicidad. Satanás habló hoy, sin lugar a dudas sé que fue él. ¿No le dijiste a mi oído que se lo quitara? Mi propia vida para poder suicidarme, porque ya no había camino. Paz del Señor. Gente aquí, se lo dije a Luana hoy, diaconisa de la casa del Señor, para misericordia, ¿verdad? Lo quiero aquí, en presencia un poco de mi historia antes de mi conversión aquí en el canal Sembrando Vida. Viví en Ceará, crecí y nací allí. Desde entonces, no entiendo lo urgente o estábamos pasando por muchas dificultades. Mi casa, mi familia, mi madre, Alas y Satanás. Desde entonces, ha comprendido cómo, gente, Satanás ha estado tratando de pelear, ¿verdad? Para destruir a mi familia y a mí como una maldición hereditaria. Solo recuerdo que hubo un tiempo en que las cosas eran muy complicadas, ¿no? La punta para que vea que mi madre no pudo resistirme a soportarlo, ¿verdad? Tales son solo los dolores y las pruebas. Hubo un tiempo en que mi padre no vino a trabajar, eso en el riñón, y luego esta oportunidad. Él vino y poco después vino mi familia, mi madre, mis hermanos. Me quedé viviendo en Ceará, ¿no? 1 año, 2 años y medio más o menos. Yo también vine por la nostalgia, ¿no? De mis hermanos, a mi madre y a mí. Recuerdo cuando llegué aquí a Río. No conocí a Cristo cuando tenía 14 años. Satanás allí trató de entrar una vez más en mi historia, intentando traer esta maldición a mi familia. Recuerdo que una vez sentí un dolor terrible en mi pierna, en mi tibia izquierda. Mi madre y yo me llevamos allí, ¿verdad? Al médico ortopedista, y ahí le dio el 90% de la posibilidad de que estuviera en silla de ruedas. Bien, estaré paralizado. Y ahí está mi madre, muy desesperada, empezó a correr conmigo a otros médicos. Solo los otros médicos dijeron lo mismo, ¿no? Dijo lo mismo, que permanecería en silla de ruedas. En ese momento no teníamos las condiciones, ¿no? Mi madre me llevó a unos 2 o 3 médicos privados y estos 3 médicos también hablaron lo mismo, dieron el 90% de que no había posibilidad de que estuviera en silla de ruedas. Solo mi madre, lo recuerdo, ella dijo que para poder operarse, la que pagó fue mi madrina, hermana, ¿no? Ella nos pertenece, y ahí fue alrededor de 5.000 reales para la cirugía. Y allí lo operaron. Recuerdo que mi madre lo dijo, tengo fe en Dios. Estuvimos muy hermanos, éramos muy católicos. Éramos de morada católica, mi abuela me ponía para que yo tomara el rosario, ¿cierto? Tomaba texto de punta a punta allí todos los días en la iglesia católica porque mi abuela tiene una iglesia católica. ¿Cierto? Fui allí todos los días y lo tomé, ¿verdad? El rosario. Recuerdo que mi abuela dijo, haz una promesa. Aparecida do Norte, te curarás. Y ahí mi madre no lo quiso. Nadie puede cumplir esta promesa. Aparecida do Norte fue cuando mi madre dijo, así que tengo fe en Dios que mi hija no necesitará sentarse en una silla de ruedas. Después de esta cirugía, eso no es todo, eso es todo.
Esta situación llegó a mi vida debido a la maldición que Satanás había arrojado en mi familia por culpa de mi madre. Pon tu fe en Dios, entiéndeme a mí y no son imágenes, ¿verdad? Esta maldición fue rota, ¿verdad? Sigo hasta el día de hoy por el honor y la gloria del Señor, caminando, ¿verdad? Ya no siento nada en mi pierna, la gloria del Señor, cierto. Aquí solo está la cicatriz para que yo lo recuerde, ¿verdad? ¿Por qué las cicatrices se quedan, verdad? Para que podamos recordar dónde Dios nos llevó, eso es lo que Dios hizo en nuestras vidas. Recuerdo que vivíamos allí en San Juan de Meriti. Con lo que es, contáctame marcas allí usadas, santo, para contactarme. Hicimos esta amistad. Fue donde ellos, ahí, entraron, ¿verdad? Incorporaron a Aline, los padres del santo, y nosotros tuvimos conversaciones, ¿cierto? Pasamos horas y horas hablando con María Padilla. Ella me habló mucho, pensó muy bonito, ¿verdad? Él sería igualito a ella, camina como ella, si viste como ella. ¿Por qué? Estaba creando esa amistad fuerte, ¿cierto? Ella dijo que era mi amiga, protege a mi familia, protege a la mía en casa, pero en verdad era mentira. Ni siquiera lo sabía, en realidad era mentira. Y muchas veces, ahí se incorporó pidiéndome que lo hiciera allí. El pack es bueno, ¿verdad? Habló de la oportunidad que tuve de entrar y trabajar en emisoras, por ejemplo, Globo. Recuerdo una vez que ella dijo eso. Estaba protegiendo a mi familia, protegiendo a mis hermanos debido al trabajo de las cosas que mis hermanos hicieron. Bien, trajeron uno ahí, es mucho. Tristeza, dolor por mi madre. Tal vez tú, quien esté mirando, no te conoce, ¿verdad? Como yo tampoco lo sabía. Inocencia, ahí mismo está la entidad María Padilla. Ella me hizo hacer un pacto, ¿no? Allí con Satanás. Estoy incluido, allí mi hermana. No llamé a mi hermana, solo ella tenía 9 años, yo tenía 15 años y ahí estaba. Y llamé a mi hermana, ¿no? Estaba tratando de meterla en este mismo mundo para esta misma vida, ¿verdad? Ahí hicimos un pacto con María Padilla. Hicimos un pacto, lo intenté también involucrarme con mujeres. Creo que lo encontraría ahí, ¿no? Mi mayor felicidad. Pero al final, vi que no era eso, como mi familia, ¿verdad? Mi madre, mis hermanos y yo pasamos muchas dificultades financieras. Escuché una voz, y luego llegó la cuenta. La dificultad fue tan grande, que comencé a escuchar voces. Ni Satanás habla hoy sin sombra de duda, sé que fue él, ¿verdad? Me susurraba al oído para que me quitara la vida, que la mejor manera era el suicidio, que nunca cambiaría la situación y que siempre viviríamos así. Recuerdo que tenía un amigo, que realmente no era un amigo de verdad. Pensé que lo era, pero ella empezó a incitarme a hacer cosas malas. Quería que me involucrara con hombres casados. Decía que era lo mejor para mí, pero era un hombre casado, de una comunidad en São João de Meriti, no una zona muy buena. Siempre tuve mucho miedo de involucrarme en eso, porque veía muchos casos de mujeres que sufrían violencia por estas situaciones. Eso me asustaba mucho, así que nunca me metí en ese tipo de cosas.
Además, ella también trató de llevarme hacia las drogas. Tuve muchas oportunidades, pero nunca consumí drogas. Llegué a probar algunas, pero no me gustaron y no me aferré a eso. En esos momentos, sentí que Dios me estaba cuidando, liberándome de ese mal. Recuerdo una vez que mi madre y yo tuvimos que mudarnos de São João de Meriti a Serem, en Duque de Caxias. Fue allí, en una iglesia evangélica, donde conocí a Cristo. Me invitaron a un culto y fui. Al principio, me gustó. Pero entonces, María Padilla, a través de un padre de santo que era buen amigo mío, me dijo que no era para mí, que yo no lograría nada con Cristo y que viviría situaciones aún peores. Comencé a aferrarme a Cristo, y vi que Él era el camino verdadero. Empecé a caminar en la iglesia y acepté a Jesús como mi Salvador. Sin embargo, en un momento me decepcioné con 2 pastores y dejé de importarme la iglesia. Pensé en volver a mis prácticas pasadas y ya había decidido que me convertiría en prostituta para poder ayudar a mi familia. En ese momento, recibí una invitación para ir nuevamente a la iglesia. Al principio, no quería ir, pero la persona que me invitó insistió en que no todos los pastores eran iguales. Decidí ir y vi que el pastor, Oseas, no era como los demás. Me acerqué a Jesús nuevamente y comencé a buscar al Señor con más intimidad. Recuerdo el día en que levanté las manos para aceptar a Jesús otra vez. En ese momento, me manifesté poseída por demonios. Había más de 8,000 demonios en mi cuerpo, y durante 6 meses me manifesté cada día en la iglesia. María Padilla y otras entidades estaban presentes, pero comencé a sentir la liberación. Dios usó a un pastor para hablarme del pacto que había hecho, y fue entonces cuando empecé a abrir mi corazón para Cristo de verdad. Se arrepintió, no se arrepintió de lo que lo habíamos hecho, ¿verdad? Mi hermana dejó de aparecer, pero yo recuerdo que sigo siéndolo, ¿no? Incluso en la iglesia, no entendí por qué. Bien, si sucedió, ya mostré por qué. Recuerdo que el pastor se quedó hasta las 5 de la mañana del 96, 5 horas de la mañana, para expulsar demonios. Allí, muchas veces lo que dijeron es que María Padilla habló a través de mi boca, que me mataría, que mi familia era de ella, que mi familia era suya y no había manera de que mi alma, la de mi familia, fuera de ellos. No tenía sentido que yo estuviera en la iglesia, pero comencé a apegarme más a recibir instrucciones del pastor para que tuviera la intimidad contigo, buscando más al Señor. Recuerdo que usaste a otro pastor para hablar porque tuve que soltar un indulto. No fue un odio muy grande que me llevó e hizo mucho daño en el pasado, ¿cierto? Y crecí con ese odio en el corazón hasta el punto de intentar matar a esa persona. Odiaba a la persona, era un odio tan grande, ¿verdad? Solo estaba ahí en mi corazón. Dios reveló esto al pastor y me dijo que soltara el perdón. Recuerdo una vez, en un lugar de oración llamado Valle, me entregué, abrí mi corazón de verdad por ti, y ahí solté el perdón por completo. A partir de entonces, paré.
los demonios se detuvieron de molestarme y empecé a tener una vida más íntima con Dios. Podemos ver cómo es el perdón, muy liberador, ¿verdad? Cuando empezamos a odiar a alguien, incluso a guardar rencor, eso solo va a empeorar. Vamos alimentando ese odio dentro de nosotros, pensando que no pasará nada, que no conducirá a nada. Pero en realidad tiene consecuencias en nuestras vidas, y podemos verlo así. Solo tenemos que parar y mirar para entender que esas consecuencias están sucediendo porque nos hemos estado alimentando dentro de nosotros mismos. Así que le di gracias a Dios por honra y gloria del Señor, porque allí solté el perdón. Me arrepiento de ese pacto que había hecho en la inocencia. Satanás, hoy, al igual que lo hizo en mi vida hace 78 años más o menos, también empeora la vida de alguien hoy. Si hay alguien que está en inocencia, creyendo en lo que Satanás te está diciendo, lo que hace para bien o para mal, que está protegiendo para ti, haz eso. Él te dará lo que harás, serás alguien en quien no crees porque él es un mentiroso. No conocía la verdad, no conocía a Cristo, y estaba cayendo en sus trucos. Estaba cayendo en las palabras, en las cosas que dijeron. Entiende que en tu vida, Satanás es un mentiroso, no hace el bien y solo hace el mal. Porque su nombre lo dice todo. Macumba, como yo. No entendía, creía que este testimonio podía construir tu vida. Aquellos que están presos con la mente, encarcelados por Satanás, porque viví mucho así, con mi mente, preso con mi alma, encarcelada en las garras de él. Que seáis edificados por este testimonio. Es correcto que puedes recibir la palabra del Señor, la verdad. Puedes profundizar más en la verdad del Señor, tener más intimidad con Él. ¿Por qué? Estos males que vienen sobre tu vida pueden desmoronarse. Las maldiciones hereditarias pueden caer en tu vida y dentro de tu familia, como sucedió en mi casa. Porque llevamos una maldición hereditaria, directamente de abuela a madre, de hijo, y así sucesivamente. Pero el Señor de los ejércitos rompió esta maldición sobre mi familia y creo que se romperá en la tuya también si crees. Hoy, estoy diaconisa de la casa del Señor, predico la palabra del Señor y cumplo mis deberes justo en la casa del Señor. ¿Cuál Señor es? Ponlo en mis manos. Mi madre, hoy, también es sierva del Señor. Cierto, ella se convirtió, aceptó a Jesús, se fue al agua. No es para la gloria de Dios, simplemente es así. Por mis oraciones, entré primero. Acepté a Jesús primero. Cuento mis oraciones, testifico mi testimonio que di dentro de la casa como sierva del Señor. Ella lo vio eso y empezó a tener un anhelo en el corazón. Fue cuando comenzó a caminar hacia la iglesia. Escuché la palabra del Señor porque ella creyó muchísimo. En las imágenes, ella pensó que era eso. No fue que ella dijera su oración para ellos. Ella pensó que era lo recuerdo todos los días. Me arrodillé allí, solo frente a imágenes. Hoy, para honra y gloria del Señor, ella es una sierva,
Ella es cristiana, ella está en la iglesia. Bien, la hierba del Señor, para la gloria de Dios. Hoy, para honra y gloria del Señor, tengo a mi familia. Estoy casada, mi marido, correcto, el presbítero Douglas, y mi hijo Héctor. Cierto, tiene 2 años y 8 meses, ¿no? Dirige la congregación de hoy para el honor y gloria del Señor. ¿Verdad? Vivimos bien, Jesús cambió nuestra historia. Jesús cambió nuestra trayectoria. Que tú puedas ser edificado por este testimonio en nombre de Jesús. Canal Cemento Vida, Dios da crecimiento a la semilla que se planta. Aquí, tu comentario. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más contenido que te bendecirá tu vida. Hasta la próxima y quédate con